El hombre, en su extensión de comunicarse con mayor cantidad de personas en menor tiempo posible y sin barreras espaciales y geográficas, ha diseñado instrumentos tecnológicos que requieren nuevas formas de lenguajes, como son los lenguajes de programación digital. El lenguaje de programación digital es un sistema de codificación que permite la comunicación entre las computadoras y los programas que se ejecutan dentro de ella para realizar las instrucciones que el usuario requiere. Estas pueden ser tareas sencillas o complejas, como sumar, restar, realizar cálculos, buscar información, dibujar, diseñar, conectarse con otras computadoras y personas. Pero, ¿qué es el lenguaje de programación digital? Es un sistema de codificación binario basado en los números 0 y 1, que se presentan como instrucciones para realizar operaciones de entrada-salida, cálculo, manipulación de textos, lógica comparación y almacenamiento-recuperación. ¿Sabías que mientras nosotros nos comunicamos a través de un idioma específico, como el español, el inglés, francés o cualquier otro, las máquinas emplean un lenguaje binario basado en los números 0 y 1? A lo largo de la historia, el hombre ha evolucionado y con ello diversificado las formas de comunicación. Generó diversos instrumentos que extendieron la comunicación masiva. Primer cambio del papiro al pergamino, después a los libros, masificando el conocimiento. La necesidad del hombre de seguir comunicándose lo llevó a crear nuevos medios como fue la imprenta, la radio, la televisión, el teléfono, y ahora existen los diversos medios digitales, como son los teléfonos celulares y el internet con la llegada de las computadoras. Con tantas alternativas de comunicación, se tiene acceso a mucha información, tanto verdadera como falsa, y para dar seguimiento a la misma, se han creado políticas de comunicación digital adecuadas, estructura organizacional que respondan de frente a las estrategias de Internet. En la actualidad, el lenguaje digital y el Internet han mejorado la comunicación. La plataforma es eficaz para el crecimiento y diversificación de los medios de comunicación que interconectan a las personas y les permite comerciar, divertirse, compartir información, ideas y pensamientos. El lenguaje digital favorece la comunicación humana rompiendo las barreras de la distancia. ¿Realmente ha logrado acercar a personas distantes o separa las relaciones íntimas cara a cara? Hoy, en Se Dice Que, lenguajes digitales, alteraciones o alternativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Se Dice Que. Es por demás conocido que la tecnología ha estado impactando desde hace varias décadas en todas las áreas de la actividad humana. Se dice que una de estas áreas, de las más revolucionadas con la tecnología, es justamente la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos necesariamente de un lenguaje que nos sirve como medio para sostener estas interacciones. Hoy Se Dice Que justamente vamos a hablar de los lenguajes digitales, es decir, el lenguaje y el uso que se hace de él para establecer interacciones a partir de las diversas aplicaciones en la Internet. Para ello nos acompañan dos muy queridos compañeros de la División Académica de Educación y Artes, la doctora Flor de Lis Pérez Morales. Flor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Muy bien, Angélica, muchas gracias por la invitación. En el programa, ya sabes, estas charlas que semana a semana nos ocupan. Y otro querido compañero también, Cristian Antonio Serino Córdoba. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, agradezco la invitación para este programa que es importante para la División Académica de Educación y Artes, pero también para toda la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Claro, y esperamos que sea también empiece a tener alguna significancia para el auditorio que nos ha seguido ya durante varias semanas a través de estas emisiones. Empezaremos por cuestionar, ¿se está gestando un lenguaje particular en las redes sociales, en la Internet, en estos ambientes digitales? Que no sea necesariamente el lenguaje de programación, porque eso, bueno, es obvio, claro, ¿no?
Particularmente yo creo que sí, no es una transformación del lenguaje que se da de un día para otro, sino que culturalmente el lenguaje se va modificando, va mutando y va mutando hacia las características que va adquiriendo justamente en cada uno de los espacios. Evidentemente que esta transformación o estas mutaciones que marcan una evolución en las transformaciones, pues impactan directamente en la codificación de estos lenguajes, ¿no? Y hasta en muchos grados en la significación que van a adquirir estos nuevos códigos a partir del uso que se le va a ir dando y de los espacios donde se vayan localizando cada una de estos nuevos signos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos del lenguaje dentro del marco de una cultura digital, no quiere decir que no haya un apego a los lenguajes cotidianos, a esos lenguajes. Claro. Los mecanismos en el proceso de comunicación son semejantes, son comunes, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos un modelo esquemático, hay un emisor, hay un vehículo, y aquí lo que se abre es, en el caso de la digitalización, a la multiplicidad de redes con las que se vehiculan los mensajes, ¿no? Y el mismo vehículo donde se está dando. Pero evidentemente sí hay un sostén que se da a partir de un lenguaje cotidiano y simple que mantenemos justamente en la cultura. Este uso del lenguaje particular está cambiando las maneras de expresión y también es muy común decir que ahora a veces, no solo nos ha facilitado, sino este tipo de aplicaciones nos ha robado otras formas de comunicación, es decir, estamos como sustituyendo, preferimos una comunicación a lo mejor digital que a veces la prioridad que le damos a la personal, por ejemplo. ¿A qué se debe esta expresividad? ¿A qué se debe esta capacidad de atraer nuestra atención y de alguna manera invitarnos a expresar a través de estos medios? Estamos viviendo en este momento una cultura digital, pero también estamos viviendo una cultura de lo visual. Incluso llama la atención, poderosamente la atención, cómo los seres humanos en esta construcción de códigos pueden contactarse unos con otros a través de símbolos. A mí, en lo personal, hago un análisis sobre el uso de los emoji, cómo los seres humanos en cualquier parte del mundo de una u otra manera identifican, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos símbolos que se utilizan en las redes? ¿Te refieres a estas caritas, a estas expresiones, estos gestos que aparecen en algunas aplicaciones, ¿no? Así es. Yo coincido con Flor en el sentido de cómo ha sido marcada la evolución del lenguaje. En el siglo XX probablemente esta transición o esta evolución fue un poco más lenta, el que una palabra se introdujera en un sistema de personas o en un grupo de personas, a diferencia de lo que nos aconteció en la última década del siglo XX y la primera década del siglo XXI, en donde vemos cómo de manera espontánea van surgiendo las palabras, ¿no? De pronto pasamos de un Metroflog, ¿no? Pasamos de utilizar un Encarta, una Wikipedia, ¿no? A utilizar algunas otras aplicaciones o algunas otras palabras que fuimos incorporando a nuestra forma de comunicarnos. Desapareció el Messenger, ¿no? Y ahora todos hablamos de WhatsApp, de Telegram, o estamos hablando del Facebook, ¿no? O estamos hablando del Blogger, o estamos hablando de Tumblr. Es decir, que todas estas palabras de una u otra manera están siendo esparcidas entre los ciudadanos, y a partir de ahí el ciudadano las adopta,
las retoma, las hace suyas. Las resignifica incluso, las ¿no? resignifica. Por ejemplo, tú mencionabas la Wikipedia, ¿no? Su sostén es evidentemente la enciclopedia, ¿no? Y cómo a partir de una condición tecnológica transforma, pero se sostiene como una base genérica de un lenguaje cotidiano simple que ha acompañado la vida humana. Yo sí creo que hay ciertos mecanismos donde Cristian bien mencionaba, la imagen ocupa un lugar fundamental dentro de esto, pero creo que no solo la imagen, es la manera en que se están entrelazando la multiplicidad de esquemas de comunicación y formas. Por ejemplo, ahora mismo un mensaje puede estar compuesto por imagen, audio, texto. Los recursos se vuelven infinitos en cómo se tejen cada una de estas formulaciones. Y a mí me impacta la capacidad creativa. Hoy tenemos un mecanismo y mañana ya esto está revolucionado y la forma en que acelera la vida y que nosotros nos queremos poner a la par de estos nuevos lenguajes, a mí me coloca en una dimensión un poco de debate, ¿no? Un poco en estos debates incluso de qué tan benévola o qué tan perjudicial es la tecnología en el marco de la cultura para los seres humanos, ¿no? Claro, ahora que hablas de esto, qué benéfica o qué perjudicial, se habla mucho también de esta a veces perversión del lenguaje, especialmente del lenguaje escrito, que provocan o que traen consigo o en los que han devenido esta serie de aplicaciones que nos obligan a formatos muy específicos. ¿Consideran, cómo ven ustedes esta parte? ¿Cómo la analizan desde su óptica de académicos? Les dejo que lo reflexionen y vamos a un breve corte. Regresamos en un momento. Estamos charlando en Se dice que sobre los lenguajes digitales, estos lenguajes de los cuales ya no nos podemos abstener, pues mal quien se abstenga, digamos, ¿no? Así es. Y decíamos también que en estas adaptaciones, en estas adecuaciones que se han hecho de los múltiples lenguajes que a lo mejor en otros medios usábamos, al llevarlos al espacio virtual, han sufrido algunas, no quiero decir perversiones, pero algunas modificaciones que a veces no son bien vistos por digamos, muchos sectores, por los sectores más duros, ¿no? Ajá, más duros de la lengua. Sobre todo los lingüistas puros. Claro. Que no colocan al lenguaje en ese hermetismo, ¿no? Sí. Como si el lenguaje, me parece que es una de las expresiones más vivas y dinámicas que hay, ¿no? Entonces es imposible que lo atrapes en un purismo que no tiene, porque la cultura no es pura como tal. La cultura misma va evolucionando, el lenguaje es la forma de expresión más clara de esa cultura. Entonces, sí es un debate muy interesante lo que ocurre con los lenguajes. A mí me parece que estamos, decíamos en alguna ocasión, y tú lo mencionabas muy bien en algún momento, Angélica, decías, creo que nos está tocando vivir algo que debemos de aprovechar, que no todos han tenido la oportunidad, la experiencia de vivir lo que ahora nosotros estamos viviendo con todo lo que la tecnología está dando y con ella la apropiación de estos lenguajes. Sí, también yo creo que es importante que dimensionemos un poco la construcción de los conceptos. De pronto vemos cómo la misma tecnología nos va arrojando conceptos que los jóvenes los atrapan en lo inmediato. Quizás para los mayores de 40 o 50 años es un poco más lento la apropiación del concepto. Yo estuve leyendo un artículo que habla sobre lenguajes digitales publicado en la revista Comunicar de España y se hablaba un poco sobre la cultura de la abreviatura o la cultura de los neologismos sacados de la manga.
Y todos estos nos los ha dado prácticamente el uso de la tecnología, el uso de las redes. Se utilizan términos como whatsappear o términos como facebookear, ¿no? Es un poco como decirle al ciudadano, es el uso del Facebook, es el uso del WhatsApp. Sin embargo, cada día vemos que hay un deterioro del lenguaje, a lo mejor y se está escribiendo con abreviaturas o no se está haciendo un uso adecuado del sistema ortográfico, pero los escritores también consideran que los jóvenes, mientras así se entiendan, ¿no?, entonces entre ellos puede haber comunicación. La preocupación en este caso es cómo nosotros desde la academia también estamos haciendo un análisis pertinente de todo esto que ocurre para poder analizarlo en el salón de clase con los universitarios. De alguna manera, cada medio que surge, pues tiene la necesidad de generar su lenguaje, de formular o de reformular el uso de su lenguaje. Es lo que está pasando con las diferentes aplicaciones que están proponiendo una generación de ciertas normas, incluso a veces de códigos muy específicos que pareciera que fuera de ese escenario o de ese medio, pues no tienen sentido. ¿Pasa esto en algunas aplicaciones o con algunas aplicaciones o en algunos sectores, con algunos sectores de la población en el lenguaje virtual? Sí, o sea, por supuesto que sí hay rasgos o atributos propios de cada recurso tecnológico. O sea, no construimos un lenguaje igual, por ejemplo, para la televisión, que construimos un lenguaje igual ahora mismo para un multimedia, ¿no? O sea, y cada uno lleva recursos o códigos que son casi específicos, ¿no? O sea, que solo son aplicables probablemente a esa manera de comunicar, ¿no? A mí lo que me interesa mucho es no solo el uso que se le está dando, sino cómo muchos de estos recursos que se establecen de una manera, en algunas comunidades son apropiadas de otra manera. Y tú lo decías, ¿no? O sea, ahora mismo tú oyes Facebook o Twitter y lo hemos latinizado, castellanizado, que ya le quitamos mucho el anglicismo que tenía, ¿no? Y es obligado, por ejemplo, a instituciones como la Real Academia de la Lengua a que sea permisible estos nuevos códigos que bajo la condición de las comunidades o de la cultura, pues están replanteando no solo su pronunciación, por ejemplo, sino también su escritura, ¿no? O sea, en muchos casos, yo recuerdo mucho cuando entró la palabra Facebook, que si no la decíamos adecuadamente casi nos corregían, ¿no? Y de repente se empieza a construir, como dicen los lingüistas de la Real Academia, a vulgarizar el término de tal manera que se hace cotidiano y empieza su aceptación. Y eso hace que la escritura y su sentido pues tenga que ser considerado pues como un código que tiene una aplicación en una comunidad, en un sentido propio de esas fronteras de la cultura, ¿no? Que incluso en los últimos 10 o 15 años las palabras que más se han anexado al diccionario provienen del lenguaje informático. Es decir, que incluso en algunos países como Colombia o Argentina se han hecho algunas ediciones especiales de diccionarios informáticos partiendo de que la mayor parte de estas palabras han nacido en ese seno. Yo creo que hay ciertos temores y yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones y esto es incluso el motivo de este programa, ¿no? O sea, estamos en riesgo de estos nuevos lenguajes que traen consigo. Eso me parece que es un... Parece a veces que hasta atentan contra la cultura, ¿no? La cultura como ese ente inamovible, esa cuestión de que no debe de contaminarse. Lo cierto es que no es así, o sea, que me parece a mí que la relación de la tecnología, en este caso con el hombre o con las sociedades, ha sido una relación bastante natural y eso nos obliga
a correr riesgo bajo la modificación con la que vamos interactuando, ¿no? Nosotros en un principio hablábamos, por ejemplo, de una relación del hombre con el instrumento, con el hueso, la piedra, esto, ¿no? Después viene toda la cuestión, la oralidad, la escritura, por ejemplo, y la imprenta empieza a desarrollar toda una cultura que está relacionada con la escritura, ¿no? Máquinas. Después viene la radio, la televisión, y permean y originan una nueva relación tecnológica y evidentemente emplea otro sistema de codificación que nos lleva también a nosotros a inmiscuirnos con estas formas de comunicación. Y ahora mismo los lenguajes digitales y particularmente la relación que tenemos con la tecnología nos obliga justamente a remirar y bien decía Cris, a ser pertinentes en su valoración. A mí me parece que no se trata ni de calificarlo como lo máximo ni de calificarlo como lo peor, sino de ponerlo en su justa medida en cuáles son los probables riesgos que tenemos a partir del uso tecnológico. Sí, eso también es real, no lo podemos descartar. El recurso tecnológico puede generar una condición especial en el ser humano, es probable que sí. Hay quien está hablando de que toda esta nueva cultura digital está generando adicciones, por ejemplo. Claro. Es probable, pero no lo sé si eso tiene que ver con una tecnología o tiene que ver con nuestra propia condición cultural y social que está generando chicos a lo mejor en soledades que encuentran en la tecnología y en la forma común que se ponen estos lenguajes, pues una empatía, y eso los coloca en una condición de riesgo, de temores de muchas familias, ¿no? Claro. Eso es alterno, pues, a la Además, condición. Un alto grado de seducción, y quiero decir seducción en el sentido de el uso que se da de los múltiples lenguajes que hacen atractivas a veces las lecturas y atractivas las expresiones. No sé si esto que sea una de las claves del lenguaje, de los lenguajes Desde digitales. luego, de hecho hay una seducción por las palabras, un poco parafraseando a Grigelmo, y en esta seducción de las palabras el hombre siente una necesidad por usarlas, partiendo de lo que comentaba la doctora Flor de Lis. Yo siempre pongo como ejemplo dos ciudades que comparten una zona fronteriza. De una u otra manera, ¿sí?, se van a compartir, ¿no?, experiencias, va a haber ahí una especie de canje de cultura, pero también de idiomas, ¿no? Entonces, todo este sistema de nuevas palabras procedentes de la informática, de una u otra manera se hace atractiva para los usuarios, para los ciudadanos. En el caso de nosotros, desde la academia también se nos hace atractivo. O sea, cualquier artículo, incluso desde la perspectiva de la comunicación, todas estas nuevas palabras o todo este nuevo lenguaje, de una u otra manera, sí ha sido pertinente para la investigación de la comunicación. Es decir, ¿qué quiero decir? Que todas estas palabras nos están diciendo algo. Sí. Nos están diciendo algo. Así es. Y hay una parte en algunos artículos que estuve yo leyendo para esta ocasión que decía, ¿quién es el culpable aquí? ¿No? Y todos opinan que el mismo ser humano, pero el mismo ser humano entiende que el lenguaje es una evolución y que los medios no son los culpables, sino no se habla de culpabilidad, sino se habla de la creación de una necesidad. Si tú creas una necesidad, la nombras a la necesidad, y a partir de ahí los ciudadanos empiezan a familiarizarse, ¿sí?, con el concepto, con el término, y se lo apropian. Yo soy testigo de cómo hay personas mayores de 60 o 70 años leyendo un iPad y de pronto saben qué es un iPad, saben qué es una plataforma digital, porque en la interacción con sus nietos, la interacción con sus hijos, de una u otra manera empieza a haber una especie de una comunicación entendida sobre lo que ahí está como objeto que le es de beneficio para su vida o para su cotidianidad. Sí, sin duda alguna los lenguajes, el lenguaje de lo digital no es privativo o exclusivo para un sector, sino está ahí y nos está llamando a usarlo todos los días, nos está convocando a usarlo.
Sin duda alguna hay muchos retos, muchas reflexiones que hacer, se abren espacios de investigación muy importantes, no solo para los comunicólogos, para los sociólogos, para los antropólogos, para los lingüistas, y nosotros seguramente estaremos muy pendientes de atender cómo se están explicando estos lenguajes, estas formas de expresión. Yo quisiera agradecerles el estar con nosotros muy breve tiempo, siempre se nos hace nada para platicar de estos temas que los dejamos siempre con puntos suspensivos, pero bueno, esperemos que en la próxima podamos seguir abordándolos. Cristian, muchísimas gracias. Flor, gracias, un gusto siempre tenerles aquí. A ustedes les espero la próxima semana.